Hola, qué bueno estar por acá de nuevo. La última vez estuvimos hablando de los literalistas bíblicos, de los creacionistas y del Génesis. El tema es que esa fue la primera parte. Aquí estamos con la segunda parte, así que quédate con estas críticas de un ateo normal al diluvio universal. Antes de comenzar, quisiera decirles algo diferente. Existe una gran comunidad de personas que, como yo, hacemos este tipo de contenido y creo que hacen un excelente material. Quisiera utilizar este momento para recomendarles a estas personas que van a ir apareciendo por aquí. Pueden buscarlos como Dark Sareth, Armandowski Trotsky, Espacio Histórico, Enki, Nuestra Experiencia Atea, La Cantina del Ateo, La Fosa Escéptica, Leo de No se necesita a Dios, Escepticismo Racional, el canal de Mauricio Ordóñez, Dragonark 666 e Investigando la Historia con Carla Díaz. Algunos de ellos los encontrarán en TikTok, otros de ellos aquí mismo en YouTube o en ambas partes. El tema es que son excelentes canales y creo yo que merecen mucha visibilidad. Ahora sí, vamos al tema. Bien, el tema del diluvio abarca tantas cosas que es difícil saber por dónde comenzar. Creo que lo mejor es empezar por las cosas que definitivamente son más absurdas en cuanto al comportamiento, ya sea de Dios o de los integrantes que comprenden este relato. Porque sí, hay bastante de eso. Y es que el Génesis es un relato muy místico, muy alegórico, o digamos en palabras más ateas, muy lleno de paparruchos. Un ejemplo de esto así suelto en Génesis es ¿quién es la esposa de Caín? ¿Alguien? ¿Cómo es que Dios permite que tengan el delicioso entre hermanos? Solo se me ocurre que la esposa de Caín sea una hermana. ¿O la mamá? Apúntenlo, tema para algún próximo video de alguna vez allá en el 2052. Menciono esto porque el diluvio tiene problemas muy similares. Uno de los que quiero resaltar es el problema de la convocatoria de animales. Los animales llegaron de todas partes del mundo hasta un lugar pequeño de Medio Oriente, estuvieron en un arca por un año entero, un poco más de un año, y luego bajaron del arca e hicieron un viaje peor que el viaje que habían hecho para llegar, porque había menos comida, el lugar era más árido, casi no había vegetación, porque la mayoría de la vegetación, si no es que toda, había muerto por estar bajo el agua, no había animales que cazar, en fin, el viaje de ida era más malo que el de llegada al arca. Y no sé por qué de esto casi no se habla cuando se hace crítica, es un gran problema. Empecemos con preguntas dramáticas. ¿Cómo llegó hasta allá el perezoso? Dejando chistes a un lado, estos animales son lentos, muy lentos, y dado que están vivos, hoy en día fueron de los animales que se tuvieron que haber salvado en el arca. Entonces me pregunto, ¿cómo hicieron para llegar desde América Central hasta Medio Oriente si se desplazan a 0,27 kilómetros por hora? Es decir, son muy lentos, y la distancia que tienen que recorrer son de 12.700 kilómetros aproximadamente. Es más, hagan los cálculos si quieren hacerlos. 0,27 kilómetros por hora, algo que se mueva a esa velocidad tiene que recorrer 12.742 kilómetros, que son lo que hay desde Centroamérica hasta Medio Oriente. ¿Cuánto va a durar? Damas y caballeros, no va a durar eso días, no va a durar semanas, no va a durar meses, va a durar años en llegar. Y eso que debemos entender que el perezoso necesita hacer sus necesidades, dormir, comer, descansar, etcétera, 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 etcétera. Esto es algo que tienen que explicar los creacionistas. ¿Cómo hizo para que animales del otro lado del mundo llegaran hasta el arca? ¿Cómo? No vale decir que Dios lo hizo con su poder. Eso no es una respuesta. Tienen que explicarnos cómo. No hay otra manera. Tienen que decirnos exactamente cómo fue. De otra manera, su respuesta únicamente será esquivar una bala. Nada más. Otra cosa, ¿cómo es que animales que no subieron al arca están vivos hoy en día? A ver, pensemos, hay ranas y sapos. Ranas y sapos no respiran por la nariz, que era el mandato que había dado Dios para que los animales subieran al arca. Entonces, ¿por qué hay ranas y sapos vivos? Si no subieron al arca, ¿no debieron haberse extinto? ¿Por qué hay vivos? ¿Por qué hay vivos insectos?
Es más, Noé daba su mensaje inspirador de que llamaba al arrepentimiento a la gente, pero eso lo hacía con el grupo de personas que tenía ahí cerquita. ¿Qué pasa con la gente que vivía en otros lugares del mundo? Esos que no valían, no importaban. Esos podían morirse así sin más. No valía. O era que Dios les decía en su cabeza que se arrepintieran y que lo alabaran, y todo este mensaje que daba Noé se los ponía directamente en la cabeza. Era eso. Porque si era eso, ¿por qué Dios no hace eso con todos los seres humanos del mundo y se ahorra el intermediario que es Noé? ¿Para qué? ¿Para qué tiene a Noé entonces? Si hace eso, todo el mundo se va a salvar. No necesitaría ni siquiera arca. Entonces es absurdo, no sé, Dios tiene el peor secretario del mundo, y yo me imagino que ese secretario tiene que ser Jesús, que lo despida, ya sé por qué lo crucificó. El tema del diluvio no puede estar, ni ser hablado, ni ser criticado, si no hablamos, por supuesto, del incesto, obvio. El incesto aquí es muy fuerte porque se da con una pareja de cada sexo de todas las parejas del mundo, de todos los animales del mundo. Así proliferaron todos. El problema es que ¿de dónde sale la variedad de las especies a través de solo 2 individuos de cada especie? No tiene sentido. ¿Cómo es que las especies fueron productivas, sobrevivieron y no tuvieron mutaciones genéticas dañinas que extinguieron la especie si son fruto del incesto? De nuevo, ¿cuál es la respuesta? Que no me digan que Dios. No me digan Dios lo hizo con su poder, porque eso no es una respuesta. Yo quiero que me digan cómo. ¿Cómo es esto que no pasó en ninguna de todas las especies que subió al arca? Y que si sí pasó, ¿en cuáles? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo falsas? Yo quiero respuestas, no que huyas, querido creacionista. Entonces, el problema es este, y no lo digo solo yo. Esto lo dice también un científico cristiano llamado Francis Collins. Quiero leerles lo que este científico dice del incesto. Dice: se tendría que postular que ha existido un ritmo de mutaciones a una velocidad absolutamente desmesurada que ha producido todas estas nuevas variantes en un periodo de tiempo increíblemente breve. Sencillamente, estos ritmos de mutación no son posibles, nos exterminarían. Aquí lo que nos dice Francis Collins es que la variación que tenemos producto de un incesto, del incesto que tenemos, y que las variaciones que existan que tenemos hoy en día, si eso hubiera pasado en un ritmo tan acelerado como el que se supone que pasó para los creacionistas, nos hubiéramos extinto. No se puede, no pueden haber estas variaciones en un tiempo tan corto, no pueden haber estas variaciones producto del incesto, no se puede. Ojo, y en honor a la verdad, esto lo dice Francis Collins no del diluvio, sino de Adán y Eva. Adán y Eva no existieron, tal como les dije en el video de la última vez, y que todo el mundo me dijo, y bueno, los creyentes llegaron a decirme que como afirmo categóricamente que no existió Adán y Eva, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les digo, no existió. Un propio científico cristiano les está diciendo que Adán y Eva no existió, que es alegórico, no pueden existir, porque de existir pasarían estas cosas. El incesto, tal como lo describe la Biblia, que pobló la tierra y que genera todas estas variedades exageradas que tenemos en un tiempo tan corto, nos hubieran matado. Además, es un poco raro, ¿no? Que Dios, siendo tan sabio y poderoso, no escogiera otra manera para poblar la tierra 2 veces. Es decir, es todopoderoso, puede escoger el método que le dé la gana. Y es todo sabiduría, por lo que se le puede ocurrir cualquier método. Entonces, ¿por qué se condena el incesto? Usa el incesto para poblar la tierra 2 veces. Diosito, sinceramente, está bien pendejo, si me lo permiten. Igual lo iba a decir aunque no me lo permitieran. Continuamos hablando mal del barbudo. El barbudo decide que pues toda la humanidad debe morir, menos la familia de Noé, que tiene que hacer un arca y que tienen que jugársela ahí con la materia prima, aunque no sepan mucho de carpintería, pero bueno, ellos tienen que construir el arca y allá ellos. El asunto es que el resto de la humanidad tiene que pagar por sus pecados. Me pregunto yo, ¿tan malvados eran esos niños, esos bebés? Porque yo realmente no me imagino un niño de 2 años viendo hacia su juguete favorito con la mirada perdida, diciendo: Dios ha muerto y todos juntos lo hemos matado. No me imagino eso. Entonces
¿De verdad tenían que morir los bebés y los niños también? O tal vez, y solo tal vez, la persona que escribió el relato no pensó en esta parte bien y quedó ese hueco abierto. Piénselo así. Tal vez si lo pensamos así, sea mejor. No tiene más sentido. A ver, podemos pensarlo como un relato mágico, donde hay seres sobrenaturales y cosas sobrenaturales que suceden y cosas sobrenaturales que tienen que explicarlo para que sea coherente. Es decir, tiene que ser un relato que se explica con lo sobrenatural o no tiene sentido. O puede ser que un tipo un día leyó el relato que todos conocemos de los sumerios y quiso hacer una versión para los hebreos, la escribió y simplemente le quedaron huecos en la trama. No tiene más sentido eso. Yo ya decidí cuál es mi apuesta. Pero bueno, si los creacionistas y literalistas tuvieran la capacidad de razonar como una persona normal, no estaríamos haciendo este video. Otro punto que me parece muy interesante es el punto del espacio. No solo tienen que caber todos los animales, sino que tienen que caber los kilos y kilos y kilos de comida para esos animales. No solo para eso, sino para que vivan por un año entero. Así que, ¿por qué no hacemos algunos cálculos para que veamos cuánto exactamente o más o menos tienen que tener por ahí? Recordemos también que no habían refrigeradores ni habían métodos así como muy buenos para conservar la comida. Por lo que si se dañaba, quedaban cada vez con menos comida y los animales iban a pedir que comer. Existen muchos animales con dietas especializadas, además, dietas que necesitan y requieren de una especie de alimento única para ellos. Tienen que conseguirse especialmente para ellos. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo Noé consiguió eucalipto para un koala? No lo sé, pero al parecer tuvo que haberlo conseguido. No sé cómo consiguió eso. El asunto es que los koalas comen más o menos 1 kilo, según internet, 1 kilo de eucalipto al día. ¿Ok? Son 2 koalas. Por lo tanto, son 2 kilos de alimento al día. Si multiplicas eso por 365 días, tienes entonces que son 730 kilos. Es decir, solo con 2 pequeños koalas ya tienes 3/4 de tonelada. Casi 3 toneladas. Solo 2 koalas, que comen más bien poco. Ahora, ¿qué pasa si hablamos de un animal más grande? ¿Qué pasa si hablamos de un oso polar? Un oso polar, además, tiene la desventaja para el arca de que no hiberna. Por lo tanto, requiere comida todo el año. Un oso polar come alrededor de 30 kilos al día. Son 2, por lo tanto son 60 kilos al día. Por 365 saquen sus calculadoras y adivinen cuánto es. Son 21 toneladas y 900 kilos. Eso es solo el oso polar. O sea, tenemos casi 23 toneladas solamente con el koala y el oso polar. ¿Cuánto espacio creen que hay ahí? Pero esto no queda aquí, esto no es solo eso. Porque ahora imagínense un animal más grande, imaginemos un elefante. ¿Un elefante cuánto come al día? Un elefante come 200 kilos al día. 200 kilos por 2 son 400 kilos al día. Ahora eso por 365, el resultado es 146 toneladas. Así que solo con esos 3 animales, ¿cuánto espacio creen que tome del arca? Y el hipopótamo, y el rinoceronte, y el montón de otros animales que comen así, montones. Esos son solo 3 animales. Los otros osos, ¿cuánto espacio más tiene el arca? Porque además tiene que tener a los animales ahí. ¿Cómo conservan la comida? Y la comida de los carnívoros, porque los carnívoros necesitan carne fresca. Así que tienen que haber animales también vivos solo para dotar de carne a los carnívoros. O los creacionistas generalmente dicen que no, que los carnívoros comieron hierba durante el viaje. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se desarrolló su sistema digestivo, dientes y todo para comer hierba? ¿Cómo lo hizo? No quiero que me digan Dios lo hizo, insisto. Quiero que me digan cómo. No me interesa que me digan que Dios lo hizo. Quiero que me digan cómo. ¿Entienden? Creacionistas. Bueno, ¿y cuántos animales hay? Voy a contar únicamente 2 grupos de animales. Esos van a ser
los mamíferos y los reptiles, solo esos. De los mamíferos lo que hay son unos 5420, estos son estimados, se sospecha que hay 1000 o 2000 más, lo cual, bueno, para Diosito no es un problema porque los conoce todos, así que igual solo voy a contar los 5420 que les estoy diciendo. De los reptiles tenemos a 9547, así que vamos a sumar estos dos a ver qué me dan. Recordemos que hay 2 de cada animal, por lo que estas cantidades tienen que doblarse. Entonces, solo tomando estos dos grupos, tenemos que en el arca hubo 29.934 animales, solo en estos dos grupos, insisto. Así que en el mágico relato, en el real y completamente verdadero relato del Génesis, tenían que coexistir toda esta cantidad de animales, más las aves, más etcétera, además de las toneladas y toneladas y toneladas de comida para todos esos animales, más las heces que había que sacar por una única ventana que había. Pero todo eso pasó realmente. Sí. Otra cosa que no se menciona tanto es a los peces. Sí, los peces, porque los peces también sufrirían. Resulta que los peces están acostumbrados a cierto hábitat, al agua dulce o al agua salada. Y resulta que en un diluvio los únicos peces que hubieran podido sobrevivir bajo ciertas circunstancias, aún así, son los peces que pueden sobrevivir tanto en agua dulce como en agua salada. Los demás estarían condenados. Esto es porque si hubiera caído pura agua dulce, pues los peces de agua salada hubieran muerto por descompensación osmótica. Pero si por el contrario hubiera caído pura agua salada, los que habrían muerto serían los peces de agua dulce. Además, ¿dónde estaría el montón de sal y los depósitos que dejaría esto? En ninguna parte. ¿Y el agua? ¿De dónde salió el agua? Bueno, no sabemos. ¿Y a dónde se fue? Tampoco sabemos. La cantidad de agua que hay en el planeta, aún condensando la atmósfera, no sería suficiente para llenar el planeta hasta más allá de la punta del Everest. Además, si condensáramos la atmósfera, pues nos mataría toda la vida aquí en el planeta por la radiación solar. Entonces eso no sirve de nada. ¿Y a dónde se fue el montón de agua? Pues tampoco sabemos. No hay tal cantidad de agua aquí. De hecho, esta es la versión cristiana de lo hizo un mago. Insisto otra vez, creacionistas y literalistas bíblicos. Yo no quiero que me digan que Dios hizo esto o aquello. Quiero que me digan cómo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo Dios hizo que apareciera tanta agua? ¿Y cómo Dios hizo que desapareciera tanta agua? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo lo hizo? Porque si me dices Dios hizo, Dios deshizo, yo puedo decir, Chorofonpilo hizo y Chorofonpilo deshizo. ¿Quién es Chorofonpilo? Mi amigo imaginario verde transparente. Pero eso no tiene sentido. No, pero es que el poder de él es no tener sentido y aún así existir. ¿Ven qué fácil? Un dato final antes de cerrar el video. Si la Tierra se inundara a ese nivel, quedaría anulada la cinta transportadora oceánica. Y si la cinta transportadora oceánica queda anulada, entonces seríamos una pelota de hielo, ni más ni menos. Y bien, hasta aquí el video de esta oportunidad. De verdad les agradezco un montón todos los mensajes de aliento que me han mandado y que me entendieran tanto con la explicación que les di sobre mi estado de salud. Entonces, de verdad les agradezco mucho que me entiendan, porque a veces no estoy aquí subiendo videos. Y pues eso me resulta muy tranquilizante. Ya ahora sé que no tengo que estar estresado hacia a nivel supremo en subir video cuando realmente no puedo. Entonces les agradezco un montón, de verdad. Chicos, dense una vuelta de verdad por los canales que les dije, por los canales y las páginas que les dije. Son realmente muy buenos. Y nada más, veámonos a la próxima entonces con estas críticas de un ateo normal. Bye.